Buenos días a todos, es un gusto poder tenerlos en este segundo módulo de hoy segundo día de temas de vacunas. Tenemos tres conferencistas de muy alto nivel, les agradecemos desde ya el acompañarnos hoy y vamos a empezar de una vez con nuestra primera conferencia. El primer conferencista es el doctor Francisco Espinosa. Él nos va a hablar sobre vacunación en la embarazada. Agradecemos mucho su tiempo, doctor Espinosa, y pues los vamos a dejar con él directamente. Adelante, doctor. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Para poder cambiar perdón, listo. Estos son mis conflictos de interés y les voy a platicar un poco sobre la respuesta inmunológica durante el embarazo y en los primeros meses de vida, la influencia que tiene la nutrición y la microbiota materna en la respuesta inmune en el recién nacido. Vamos a hablar un poco de la respuesta inmune a vacunas durante el embarazo y si al vacunar a la mamá también podemos lograr alguna sensibilización en el feto de los antígenos aplicados a través de las vacunas en el embarazo a su mamá. Y finalmente hablar de cómo, cuándo y qué vacunas y por qué vale la pena vacunar durante el embarazo. Entonces, el embarazo es una época bien complicada desde el punto de vista de tener infecciones. Las infecciones durante el embarazo pueden ocasionar pérdidas fetales, pueden ocasionar lesiones como cataratas o como pérdidas auditivas o microcefalia, como es el caso del virus Zika. Por supuesto, también ponen en peligro a la mamá y pueden ocasionar complicaciones como la preeclampsia en la mamá, de tal forma que las infecciones durante el embarazo son siempre temidas y se encuentran en una circunstancia inmunológica única que solamente se da durante el embarazo, donde por un lado el sistema inmune de la mamá tiene que apagarse, bajar su respuesta inmune de tipo TH1, como decimos los inmunólogos, para evitar el rechazo del feto, y por otro, es decir, debe promover tolerancia del bebé, pero por otro lado tiene que enfrentar infecciones y las tiene que evitar. Entonces esta es una situación inmunológica única en el ser humano. Y cuando empieza el embarazo, cuando llega y se implanta el blastocisto en el útero, simula mucho lo que sucedería como una metástasis de un tumor. Llega, se infiltra en las capas de la mucosa del útero e interactúa con todas las células del sistema inmune, como ustedes pueden ver, con los macrófagos, células dendríticas, las células T, CD8, células reguladoras, y es capturado o es censado por las células dendríticas de la mamá a través del reconocimiento de TLRs. Pero al final de cuentas es un fenómeno que causa cierta inflamación y se comporta, como les decía, se asemeja mucho a lo que pasa con una metástasis tumoral, donde esta pequeña cantidad de antígeno y una presentación gradual del antígeno permite que las células T que reconocen al feto o al blastocisto se pierdan y se induzca una respuesta reguladora o T reguladora, que es lo que va a hacer que se tolere al feto en los primeros días del embarazo. Entonces, esta similitud es casi idéntica a lo que pasa con una metástasis tumoral. Es una tolerancia por una baja dosis de antígeno, es decir, son unas muy poquitas células las que invaden el epitelio endometrial y las que son censadas por los macrófagos de la matriz y por los linfocitos T, de tal forma que no se considera una amenaza importante y por eso es que es tolerado. En general, cuando llega el blastocisto, se une a la mucosa de la matriz y gracias a que las células dendríticas ayudan a eliminar la capa de moco en la matriz
y estimulan la presencia de moléculas de adhesión, es que esta blastocisto se puede adherir para más adelante penetrar en las capas del epitelio endometrial. De tal forma, entonces, esta primera parte del embarazo, cuando se implanta el blastocisto, es una respuesta básicamente inflamatoria. Sin embargo, inmediatamente después, todo el sistema inmune de la mamá tiene que frenar las respuestas TH1 que rechazan injertos, pero que, por cierto, también son las mismas que usamos para defendernos de los virus. Y durante todo el embarazo, la segunda parte del primer trimestre, todo el segundo trimestre y parte del tercer trimestre, van a predominar respuestas TH2 que van a permitir la tolerancia del feto y es por eso que no hay pérdidas fetales. Finalmente, cuando ya se va a inducir la labor de parto, se vuelven a inducir respuestas proinflamatorias, se vuelve a inducir una respuesta TH1, una respuesta inflamatoria que es la que va a inducir la labor. Durante todo el embarazo también la respuesta inmune tanto de la mamá como del bebé se afectan por todo el ambiente de la mamá y por todo el estrés al que puede ser sometido. Por ejemplo, una mamá que está en estrés continuo va a generar una respuesta de inmunosupresión, va a tener una menor resistencia a las enfermedades y también va a disminuir la cantidad de anticuerpos que le transfiere al bebé. También la dieta de la mamá sabemos hoy día que influye mucho sobre la composición de la microbiota materna y por tanto la microbiota que va a tener el feto en su entorno y también la cantidad de anticuerpos que la mamá le va a transferir a través de la placenta al bebé. No solo eso, sino que esta microbiota de la mamá también va a ser determinante a la hora del nacimiento en la microbiota del bebé, en el desarrollo de la célula epitelial intestinal y por supuesto en la salud del niño en el largo plazo. Entonces sabemos que durante todo el embarazo predominan estas respuestas TH2, se disminuyen las respuestas TH1, pero a la hora de que el bebé nace y empieza a alimentarse con leche humana, con leche materna, el niño tiene un aumento muy importante de la diversidad de la microbiota con un predominio de lactobacilos y bifidobacterias que van a equilibrar esta respuesta TH1, TH2 y que van a inducir respuestas reguladoras que son las que queremos tenga ese pequeño en los primeros meses de vida. Ahora, pasando a la vacunación en el embarazo, siempre ha habido mucha cuestionamiento sobre la inmunología y sobre qué tanto se logra inducir respuestas inmunes con vacunas durante el embarazo, por lo mismo que la respuesta está sesgada hacia respuestas TH2. Sin embargo, tenemos ya muchos años de experiencia con el uso de vacunas durante el embarazo, especialmente influenza, hepatitis B, pertussis, y se ha visto que especialmente después del segundo trimestre, la respuesta inmune a vacunas es bastante buena en general para todas ellas y va a generar cantidades de inmunoglobulina G contra estas vacunas que van a ser transmitidas o van a ser pasadas a través de la placenta al bebé. ¿Por qué vacunar entonces durante el embarazo? Yo les diría que son básicamente dos razones. Uno, para proteger a la mamá. Sabemos que algunas enfermedades causan una elevada morbilidad y mortalidad materna. Sabemos que después de la implantación, la inmunidad materna se desvía a este estado antiinflamatorio, una menor respuesta TH1 que se asocia con una menor respuesta de inmunoglobulina G2 y el tener una inmunoglobulina G2 hace que casi todas las infecciones virales sean más graves y especialmente la influenza se comporta de forma mucho más grave y tiene mucho mayor riesgo de requerir hospitalización en una mujer embarazada, en parte por esta respuesta inmunológica deficiente, pero también porque especialmente en las etapas avanzadas del embarazo, la presión que hace el útero grávido sobre el diafragma disminuye la capacidad pulmonar y disminuye el volumen tidal, y esto también genera un mayor gasto cardíaco y un mayor consumo de oxígeno, de tal forma que especialmente para influenza, lo que queremos es prevenir la morbilidad y mortalidad materna. Pero también la segunda razón por la cual vacunamos durante el embarazo es para conferir inmunidad pasiva al recién nacido
que sabemos que nos va a tomar al menos 6 meses lograr completar los esquemas primarios de vacunación. Y sabemos que el recién nacido, a pesar de que nace con un repertorio prácticamente infinito de linfocitos T, no tienen experiencia estos linfocitos, y por tanto los recién nacidos y lactantes pequeños tienen propensión a infecciones graves o complicadas, especialmente en el caso de virus por influenza, y en el caso de bacterias, especialmente por las bacterias extracelulares y todas las bacterias encapsuladas. Y como les decía, para que un niño cumpla su esquema de vacunación requiere varias dosis de vacuna. Por otro lado, por ejemplo, en muchas infecciones no existen vacunas eficaces y seguras antes de los 6 a 12 meses, como pasa con la influenza, sarampión, rubiola, paperas, varicela, y los anticuerpos maternos pueden ser útiles para prevenir esas infecciones si la mamá está debidamente inmunizada. De tal forma que la vacunación durante el embarazo va a reforzar la inmunidad materna y va a mejorar la calidad y la cantidad de anticuerpos que pasan al feto para protegerlo mientras se completa su esquema de vacunación de manera normal. Gracias a la vacunación durante el embarazo hemos tenido éxitos a nivel mundial muy grandes. Por ejemplo, el tétanos neonatal prácticamente se ha erradicado del planeta gracias a la vacunación durante el embarazo. Sin embargo, como la mujer embarazada se considera una población vulnerable, ha habido mucha resistencia al uso de vacunas durante este periodo de vida de las mujeres. Probablemente el punto crucial que permitió impulsar la investigación de vacunas durante el embarazo fue la pandemia de influenza que tuvimos en el 2009 y que permitió un mayor acceso de las mujeres embarazadas a la vacuna. Aún así, a pesar de que es una recomendación universal la vacunación contra influenza durante el embarazo, se calcula que en países industrializados como son los Estados Unidos, menos del 50% de las mujeres embarazadas se vacunan cada año contra influenza. Como sabemos, la infección materna durante el embarazo puede afectar la respuesta inmune del recién nacido. Sabemos que las infecciones durante el embarazo pueden sensibilizar al sistema inmune del feto, aun que el feto no se haya infectado. Y esto se ha demostrado que se logran transmitir antígenos de los virus o de los patógenos en microvesículas o en complejos inmunes que son tomados por un receptor de la placenta que se llama receptor neonatal para la fracción FC de las inmunoglobulinas. Y se ha documentado que las citocinas proinflamatorias de la mamá pueden inducir la activación del sistema inmune innato del bebé, del feto, y luego al sistema inmune específico del feto para promover una sensibilización de linfocitos T en el feto durante el embarazo. Es decir, sí se logran y sí se ha documentado una inmunización también del feto, no solamente a través del paso pasivo de inmunoglobulinas, sino que también se logra a través de las vacunas o de la infección materna la sensibilización del feto durante el embarazo. También, desafortunadamente, se puede llegar a inducir tolerancia a algunos antígenos infecciosos. Por ejemplo, el paludismo es más grave en los recién nacidos hijos de madres que tuvieron infección activa por este patógeno durante el embarazo. Entonces, estamos conscientes que la principal forma de protección al recién nacido cuando vacunamos a la mamá durante el embarazo es el paso de inmunoglobulina G transplacentaria, que va a proteger al recién nacido durante los primeros meses mientras el niño se vacuna. Sin embargo, como ya les decía previamente, se puede inducir un efecto de sensibilización primaria en el sistema inmune del feto con las vacunas. Por ejemplo, se ha logrado demostrar que las mamás que se vacunan con toxoide tetánico o influenza inducen la producción de IgM en el recién nacido. Ustedes saben que la IgM no atraviesa la barrera placentaria. Y se ha demostrado la inducción de linfocitos T de memoria en hijos de madres vacunadas contra la influenza. Entonces, sí es posible cierta protección al recién nacido independientemente de la transferencia de anticuerpos. Ustedes pueden ver que en general el embarazo es un factor de riesgo para hospitalización por influenza. Una mujer embarazada tiene más del doble de posibilidades de requerir hospitalización que una mujer no embarazada. De tal forma, y no solo eso, sino que también
a la hora de evaluar las muertes por influenza todos los años, por lo menos un 10% de muertes durante el embarazo son en menores de 6 meses. De tal forma que esta patología es peligrosa para la mamá y para el bebé. Existen muchos estudios que han demostrado que la vacunación en cualquier momento del embarazo en la mujer con influenza va a proteger al bebé en los primeros meses y va a proteger a la mamá de requerir hospitalización. Por supuesto, cuando se logra vacunar en el segundo o tercer trimestre, los títulos de vacunación serán mayores. Y si se vacuna en el tercer trimestre, los títulos en el recién nacido serán mucho mayores que si se vacuna en otro trimestre del embarazo. Pero todo depende del momento del embarazo para recomendar. La recomendación es vacunar en el momento que se recomiende por la estación en ese país. La vacuna contra el tétanos se tiene mucha experiencia y se ha logrado reducir el tétano neonatal en más del 96% en el mundo gracias a la vacuna durante el embarazo. Una de las vacunas que desafortunadamente se tiene menos presente es la vacunación contra pertussis. Sabemos que es muy contagiosa y es endémica en todo el mundo y que los casos más graves se dan en los primeros meses de vida cuando el niño no ha completado su esquema de vacunación. Sabemos que el cambio de las vacunas de célula entera a vacunas a celulares ha disminuido la duración de la inmunidad, pero también se ha demostrado que existen patrones cíclicos de la enfermedad, una mayor conciencia y mejores métodos de diagnóstico. Y de ahí la estrategia de vacunación capullo y vacunación materna que se han diseñado para proteger al recién nacido mientras completa su esquema de vacunación. Algo importante es, desde el punto de vista de vacunaciones, que no solamente hay que vacunar a la madre, sino también vacunar a todos los contactos cercanos a ese bebé mientras el bebé termina su esquema de vacunación. De las dos actividades, la estrategia capullo y la vacunación materna, por supuesto la vacunación de la mamá durante el embarazo es la más costo efectiva. La recomendación es hacerla en el segundo o tercer trimestre, por lo menos 2 semanas antes del parto. La ACIP recomienda la TDAP en cada embarazo, independientemente del estatus vacunal materno, entre la semana 27 y la semana 36 del embarazo. Y ustedes pueden ver aquí en el mundo cómo están recomendadas las vacunas, tanto las vacunas de influenza, de tétanos, de pertussis, y vemos cómo prácticamente en todo el continente americano las 3 están recomendadas en la actualidad. Sin embargo, la cobertura no siempre es la que quisiéramos. Para concluir, espero haberles convencido que el embarazo induce cambios importantes en la respuesta inmune que predispone al niño y a la mamá a tener infecciones más graves, especialmente en la mamá, infecciones más graves por virus, que el sistema inmune del recién nacido es inmaduro y responde de forma ineficiente a infecciones virales, pero también a infecciones por bacterias como pertussis y otros encapsulados, y que un porcentaje importante de hospitalizaciones y muertes por influenza, pertussis y tétanos se da en mujeres embarazadas y niños menores de 6 meses de edad para los que no existe vacuna segura y eficaz o que no ha completado el esquema primario de vacunación. De tal forma que la vacunación durante el embarazo es una estrategia muy eficaz para prevenir las muertes durante el embarazo y las infecciones graves y muertes en lactantes pequeños. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Espinosa, por esta excelente presentación. Vamos a continuar con el programa. Las preguntas las haremos al final de este módulo. Y la siguiente plática en nuestro programa está a cargo del doctor Jorge Chaverri, quien nos va a hablar sobre vacunas en el adulto mayor. Te agradecemos mucho, Jorge, el participar con nosotros y tener el uso de la palabra. Muy bien, muy buenos días a todas y todos. Un gran agradecimiento por la invitación. Y sin más que seguir, pues les presento mis conflictos de interés sobre este tema. Es muy importante tener en mente que cuando estamos conversando y verificando sobre lo que son los adultos mayores, en este momento nos encontramos ante una realidad importante.
Cada vez nuestros adultos mayores viven más y uno de los objetivos de los sistemas de salud debe ser poder darles una mejor calidad de vida. De tal manera que vamos a tener que identificar las capacidades intrínsecas y las habilidades funcionales que estos adultos mayores van a tener, en donde podríamos tener algunas etapas, una etapa en donde tenemos una capacidad estable y elevada, en algún momento puede haber un desencadenante y no deberíamos considerar que es normal que se dé la disminución de esta capacidad, puesto que lo que estamos intentando es que el sistema de salud mantenga a este adulto mayor sano y eventualmente si no logramos esto, pues tenemos que enfrentar que el sistema de salud va a tener que abordar una pérdida sustancial de estas capacidades de los adultos mayores. Y conforme a estas dos líneas, principalmente la capacidad, las habilidades funcionales vayan decayendo, pues esto va a caer sobre los diferentes estreses y presiones que puede tener el sistema de salud. ¿Qué es el trabajo del sistema de salud? Pues claramente prevenir las condiciones y las complicaciones de las enfermedades crónicas con una detección temprana y un control óptimo. Revertir ese decline que puede tener la distinta capacidad y eventualmente hacer el manejo en una forma multidisciplinaria de las distintas condiciones crónicas. Acá es justamente donde se vuelve muy importante el tema que nos atañe hoy, que es la prevención de algunas de las enfermedades que pueden generar una catálisis sobre el descenso de las capacidades en nuestros adultos mayores. Vamos a tener muchas barreras para la inmunización de lo que son adultos. No es tan difícil inmunizar a una embarazada, no es tan difícil conseguir un biológico para una embarazada. Es prácticamente sencillo incluir un biológico para un niño, para la población pediátrica, pero a veces nos cuesta un poco más poder hacer esta permeabilización, este empape de la información y principalmente la aceptación de un programa robusto de inmunización de adultos. En cuanto a lo que son adultos mayores, pues efectivamente podríamos tener una pobre percepción del riesgo. Recordemos que nuestro paciente no necesariamente va a conocer que está en un riesgo o que si tiene la infección, pues eventualmente puede tener un mayor riesgo de complicaciones. Podríamos tener falta de información en cuanto a lo que son las diferentes campañas de salud pública en el mismo funcionario de salud pública. No tenemos una vigilancia robusta de las enfermedades. Es difícil tener acceso a la información de las coberturas de adulto. Las sociedades científicas y las recomendaciones científicas en algunos casos se orientan un poco más hacia la parte de costo-beneficio que a la parte de beneficio individual. Y bueno, si tenemos pocos recursos para hacer felices a muchos, esto puede tener sentido, pero falta un poco de información sobre lo que son las recomendaciones científicas. Hay en algunas ocasiones pobre apoyo gubernamental, probablemente relacionado de nuevo a lo mismo, pocos recursos para hacer felices a muchos. No hay apoyo o deseo de inmunizar tanto en el profesional de salud como en la familia, como en el mismo paciente que tal vez le tiene algún tipo de temor al biológico. No tenemos unos esquemas de vacunación de fácil acceso que sea sencillo de acceder. A veces en las búsquedas googleanas o en las búsquedas en los diferentes buscadores, pues es muy sencillo encontrar el esquema de inmunización del niño, pero no necesariamente el del adulto. Y finalmente, no necesariamente todos nuestros prestadores de servicio son conscientes del riesgo que tiene el paciente a la hora de hacer la atención, porque tal vez está atareado en verificar que esté controlada la diabetes, controlada la presión, y justamente acá lo que estamos haciendo es agregando una actividad más, y tal vez acá se invisibiliza el riesgo que tiene este paciente. Casi que es mandatorio pues comentar un poco de lo que es la inmunosenescencia que padece el adulto mayor, en donde podríamos ver alteraciones en cosas tan simples como la función de las células asesinas naturales, la producción de citoquinas, fagocitosis, la cantidad y la calidad de las células T y el tejido linfoide, que finalmente podríamos ver en algunos casos, pues donde tenemos una disminución de la actividad de la médula ósea y el timo con una alteración hacia lo que es la desviación hacia grasa, una disminución en la actividad de células T y B, fagocitosis, quimiotaxia y producción de anticuerpos. Mientras que viramos un poco más hacia la producción de citoquinas, alteramos un poco más esto a la producción de células mieloides y células de memoria que realmente no vayan a ser tan funcionales. Todo esto en conjunto eventualmente también nos puede dar un discurso de que de todos modos en el adulto mayor la vacuna puede tener una menor respuesta. Bueno, tal vez acá entonces tengamos que buscar alternativas de mayor dosis, buscar otro tipo de biológico o de ser más estrictos específicamente con la percepción del riesgo. ¿Cuál es la región de América Central y el Caribe? Y acá lo que hago es una síntesis de los países miembros de ASENCAI. Pues acá les presento un poco más o menos cuál es la población de adultos mayores que en este momento tiene América Latina y el Caribe y cómo cada uno de los países miembros hace una diferenciación en cuanto a lo que son hombres y mujeres. Y podemos ver que realmente son poblaciones importantes.
cada uno de estos países con expectativas de vida al nacer que oscilan entre los 74 y los 80 y casi 81 años, que con las diferentes consideraciones y de que cada vez hacemos un poco mejor las cosas para controlar las enfermedades crónicas y que cada vez estamos introduciendo tecnologías para mejorar la calidad de vida, pues podríamos decir que tal vez para el año 2050 en estos países podríamos estar hablando de unos casi 13.3 millones de adultos mayores, lo que quiere decir que definitivamente nuestros sistemas de salud están en la necesidad de buscar alternativas para poder encontrar una mejor calidad de vida y una disminución en cuanto a lo que son la disminución de las capacidades funcionales de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el sistema de salud puede estar en riesgo. La atención sostenida de enfermedades crónicas definitivamente no es una actividad de bajo costo. La severidad de las infecciones en los adultos mayores es marcada justamente con complicaciones y en algunos de los casos con internamientos prolongados que tal vez concluyan en un fallecimiento, pero si no también pueden terminar en una mayor asociación de secuelas. Y por supuesto aquí tendríamos impacto en la actividad de la vida diaria, en la aparición de la fragilidad y en la pérdida de la independencia, que eventualmente puede tener efectos secundarios no solamente en el adulto mayor, sino en su red de cuidado. Y todo esto traducir definitivamente una factura del Sistema Nacional de Salud. Hay 4 biológicos que por cuestiones de tiempo me han parecido de especial importancia. Influenza, que básicamente estamos bastante convencidos de que es una vez al año. Tenemos que apostar año a año por la cero coincidencia de la decisión de la vacuna que estemos utilizando. Podríamos en algún momento pensar en un biológico de mayor dosis, pero bueno, esto va a aumentar los costos y eventualmente tendríamos que tener 2 líneas de vacunas. Neumococo, acá pues hay algunas diferencias en cuanto a lo que es la posibilidad de solamente utilizar un tipo de vacuna, hacer esquemas secuenciales o generar una decisión informada de acuerdo al riesgo que tenga cada uno de los adultos mayores. En cuanto a toxoide tetánico, difteria y pertussis, al menos una vez esta condición combinada. Recordar que la DT la tendríamos que estar fomentando cada 10 años. Desafortunadamente, por dicha tétanos, no tenemos reportes por lo menos recientes en la región. Difteria y pertussis, debido a la dificultad diagnóstica, pues eventualmente también ha caído en un desuso sin que obviemos que existe la posibilidad de infección. Finalmente, zóster, pues tenemos acceso limitado en la región, pero sabemos que tenemos una gran carga de enfermedad que nos atañe. Sobre estas 4 vacunas, hay una que tiene un cambio de recomendaciones recientes sobre la decisión informada en adultos mayores que no son inmunocomprometidos sobre la vacuna conjugada 13 valente, que tenemos que tener en mente, pues es efectiva y es segura en esta población. Desde que el programa de inmunización pediátrica se instauró, pues sí hemos presenciado una disminución en la carga de la enfermedad vacunal, pero esto específicamente es cuando tenemos coberturas óptimas y justamente es ahí cuando tenemos estas coberturas óptimas que el riesgo residual depende específicamente de los factores de riesgo individuales. Además, el paciente inmunosuprimido, pues podríamos tener un mayor beneficio en personas que están institucionalizadas en un hogar de cuidado, en un hogar de ancianos, personas en áreas con bajas coberturas pediátricas o aquellos adultos mayores que van a viajar debido a su capacidad funcional a un sitio con baja fortaleza en su programa ampliado de inmunizaciones. Siguiendo con neumococo, pues hay una mayor incidencia de enfermedad invasiva y no invasiva vacunal cuando aumenta la edad. Y además de esto le agregamos pues enfermedad crónica, tanto cardiovascular como pulmonar, hepática, cuando tenemos diabetes mellitus que probablemente no logremos compensar adecuadamente, etilismo y tabaquismo. Y bueno, entonces acá el efecto indirecto que podemos tener de vacunar al pediátrico tal vez no cambie, pero sí la carga y el peso que puede tener esta enfermedad sobre esta población. De tal manera que parece que aunque las recomendaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, sí no es una cosa que debemos dejar de lado, sino que es una cuestión que tenemos que aprender a discutir paciente con paciente, mientras nos tome una decisión específica de si es generalizada o no la recomendación. Acá los invito, pueden acercar su cámara de teléfono a ese código y acá podrán tener acceso a los 2 reportes. Estos son los reportes de coberturas vacunales de OPS-OMS entre 2018 y 2019. Pues la mayoría de las recomendaciones que leemos son de la ACIP, donde tienen una realidad de una cobertura de 3 dosis por encima del 91%. Y acá nada más les dejo las comparativas de cómo los diferentes países de ASENCAI han reportado sus coberturas vacunales sobre las 3 dosis de vacunas conjugadas en los últimos 2 años específicamente. De tal manera que podemos ver que tenemos bastante variedad en cuanto a lo que son estas coberturas y recordemos que una cobertura óptima es aquella cobertura que es un poco más alta, idealmente por encima del 95%.
Yo me hago entonces la pregunta a mí mismo, la efectividad en reducir el estado de portador del serotipo 3 que todos hemos estado apreciando en la población pediátrica, impresiona pues no ser la óptima. No parece afectar tanto al vacunado, pero sí a los no vacunados. Mi pregunta de nuevo, y es personal, es si será este efecto indirecto y por lo tanto creo que una de las cosas que nos tenemos que preguntar con cada uno de nuestros pacientes es si la fracción de los adultos, del adulto mayor que tenemos de enfermedad neumocócica invasiva persistente es con serotipo 3 y qué fracción también tiene el serotipo, los serotipos que están incluidos en la 23 valente que la estamos utilizando, pero entonces tal vez el mix o la combinación sea uno de los pasos que eventualmente pueda ser una respuesta. Sobre vacuna zoster, es una vacuna que debería ser recomendada en forma rutinaria en mayores de 60 años. Ya se ha reportado, aunque ya en estas personas se haya reportado un evento previo de zoster o no, igual existe algún pequeño debate sobre si podríamos recomendar entre los 50 y los 59 años, donde definitivamente el riesgo de desarrollar el zoster es menor, pero sigue estando, y recordemos que algunos de estos pueden llevarnos a complicaciones. Sí, recordemos que está contraindicada en pacientes que están en inmunosupresión activa y en personas con embarazo. Me disculpo por el typo que está en esta pantalla. Muy importante, entendamos que América Central y República Dominicana pues no se mantienen lejanas a tener carga de enfermedad. Acá en infecciones de la vía respiratoria superior podemos ver que solamente en el año 2019 reportamos más de 34 millones de infecciones. Fracción de esto podemos prevenirla con un programa robusto de vacunación de influenza. No tenemos disponible una forma muy cercana a la vacuna del zoster, pero veamos que sí, tenemos cerca de 150,000 casos reportados entre varicela y zoster en adultos mayores de 65 años, también en la región para el año 2019. Sobre las infecciones de vía respiratoria inferior, recordemos que igual con un robusto programa de inmunización de niños podemos modificar un poco la epidemiología, pero todavía tendremos algún porcentaje residual de serotipos vacunales y de serotipos no vacunales más el desplazo. Y bueno, solamente en el año 2019 vimos más de 5 millones de infecciones justamente dentro del grupo de adultos mayores de 65 años y un poco más de 32,500 muertes justamente dentro de lo que es este grupo. De tal manera que también parece ser uno de los grupos que tenemos que tener en mente. Esta es información del hospital en el que yo trabajo. Somos un hospital que anualmente colocamos cerca de 24,000 dosis considerando nuestro servicio de neonatología. No obstante, los invito a ver en la parte de abajo, pues que en el primer semestre del 2019 pusimos 15,661 dosis de biológicos y para el primer semestre del año 2020 pusimos 8,862, lo que impresiona que nuestro tema favorito de estos días, la pandemia, pues sí ha tenido un impacto sobre esto. No tanto en el adulto, pero probablemente a expensas de vacuna de influenza, pero sí en el adulto mayor, que es una de las poblaciones que menos inmunizamos, como ustedes pueden ver. Hemos perdido oportunidades de hacer una indicación consensuada de vacuna antineumocócica. La vacuna de influenza fue bastante apetecida en el 2019. Vea que esta es información de adultos mayores. Pasamos de vacunar solamente 3 adultos contra influenza, debido a que la mayoría se inmuniza en atención primaria, a vacunar 69 de los adultos mayores que están en nuestros programas de atención crónica de patología complicada. Sin más de qué decir, pues definitivamente estas son infecciones que podemos prevenir, son infecciones que también nos van a generar sobrecarga sobre los distintos sistemas de salud y incluso nos pueden aumentar los DALI. Y específicamente acá son los años que perdemos y que tal vez eventualmente el sistema de salud pudo haber ahorrado un poco. Y justamente acá es a donde vemos que definitivamente la infección de vía respiratoria inferior supone una enorme cantidad de este peso, seguida de las infecciones de vía respiratoria superior y el zoster específicamente. No me podía ir en definitiva sin hablar un poco de SARS coronavirus 2. Pues bueno, una de las metas en este momento que todos queremos es proteger a la población de mayor riesgo. No es un secreto que los resultados no son los óptimos en nuestros pacientes adultos mayores. De hecho, es una población de altísimo riesgo. Y en este momento, por lo menos en una opinión personal, veo 4 candidatos muy avanzados como vacunas, 2 de vectores virales no replicativos y 2 de ARN mensajero. Casi todas van a ser vacunas de 2 dosis, casi todas espaciadas de 14 a 28 días. Muy importantemente, ya tenemos una vacuna de ARN mensajero que ha publicado y ha incluido, en donde tenemos información por lo menos de 40 adultos mayores, en donde la respuesta después de la primera dosis y después de la segunda dosis de anticuerpos es bastante satisfactoria.
Otra meta, pues la reactogenicidad en el adulto mayor, justamente lo que les acabo de mencionar de los 40 candidatos. Tenemos otro candidato que es más bien de vector viral inactivo, que ya ha comunicado que su vacuna también tiene una adecuada respuesta en adultos mayores, por lo tanto, veo que tenemos un buen avance sobre esto y tenemos pocos efectos adversos reportados que parecen ser muchísimo menores en la segunda dosis que en la primera dosis. No obstante, creo que el tiempo todavía nos tendrá que dar, que no tenemos mucho, pero bueno, esta carrera de inmunización va avanzando en definitiva. Ya para hacer mis consideraciones de cierre, pues la inmunización de adultos mayores debe responder a una estrategia de reducción de morbilidad, de mortalidad. Por supuesto, debe responder a la mejoría de la calidad de vida del adulto mayor a lo largo de los diferentes periodos que tenga que ser, pero es muy importante, tenemos que verlo como una forma de reducir la presión sobre los sistemas de salud, ya que si evitamos esta infección, podríamos evitar tal vez uno de los desencadenantes en la caída de lo que es el proceso de deterioro funcional o de deterioro de independencia específicamente que tiene ese adulto mayor, que no solamente se traduce en el adulto mayor, sino en su red de apoyo y en su red de servicios. Es muy importante que podamos tener un sistema de salud que conozca e identifique el riesgo que tiene cada persona, que lo pueda comunicar y que pueda generar una autopercepción de esto. No solo necesitamos tener un adulto mayor protegido, sino un adulto mayor que activamente pueda participar en la toma de decisiones de su salud y, por supuesto, con ello, pues mejorar un poco lo que es la expectativa específicamente de vida. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad y, como siempre, ha sido un gusto poder trabajar en estos simposios con ustedes. Gracias a ti, Jorge. Excelente presentación y pues bueno, tal vez de lo que pueda salir de esta pandemia, ojalá fuera lograr vacunar a estos adultos de riesgo, igual embarazadas, de hecho, de riesgo, de todo lo que ya deberíamos estar vacunando desde hace tiempo. Es correcto. Agradezco mucho tu presentación, siempre las preguntas van para el final. Y vamos a continuar con el siguiente panelista, es el doctor Fernando de la Calle Prieto, que nos va a hablar sobre vacunas de ébola y Zika. Súper importante y súper interesante en épocas de pandemia, pues ver otras pandemias que hemos tenido y que estamos dejando un poquito de lado. Adelante, Fernando. Hola, buenos días a todos. Se está compartiendo modo presentación. Sí. ¿Se ve la pantalla bien? Bueno, pues buenos días a... Perdonar, a ver. Ya, disculpar. Buenos días a todos. Buenas tardes aquí desde Madrid, desde España. Lo primero, agradecer muchísimo la invitación. Es un gran honor y un gran orgullo compartir con todos ustedes pues estos días de congreso, de jornadas y bueno, para no prolongarnos más y no demorar en el tiempo, como ven, bueno, estos son mis conflictos de intereses para la siguiente charla. Bueno, es un tema, la verdad, que bastante extenso y que podríamos hablar mucho acerca de él y sobre todo en los últimos tiempos en los que se han hecho, como decíamos, avances al respecto de estos virus emergentes que han ido apareciendo uno tras otro y que al final han provocado siempre brotes epidémicos, pandémicos que han afectado pues, a nivel de diferentes países y de todo el entorno. Voy a resumir un poco los aspectos que me han parecido más prácticos o más interesantes y, como de todos modos, a lo largo de la presentación dejo diferentes referencias bibliográficas o mis datos. Cualquier duda, por supuesto, podemos contactar, hablar y charlar. En cuanto a la vacuna del virus ébola, efectivamente, durante los últimos tiempos, como vemos, se han hecho diferentes ensayos clínicos, sobre todo acelerado, como bien sabemos, con la epidemia tan grave que sufrió el continente africano y, en extensión, salpicados otros países del entorno. Y esto aceleró la aparición y el avanzar con diferentes vacunas que ya estaban en fases preliminares de ensayos clínicos. El problema de la vacuna del virus ébola es que, como con otras fiebres hemorrágicas, es que es una enfermedad potencialmente con una gravedad que hace complicado
el ver la adecuada respuesta en directo, digamos, en vivo y en directo de las personas frente a esta enfermedad. Por eso siempre estaban muchas de estas vacunas en unas fases más preliminares, en las que se veía sobre todo la capacidad que tenían de generar anticuerpos en modelos animales y algunas en humanos, y sobre todo de los efectos adversos. Como vemos, bueno, pues fueron apareciendo diferentes ensayos clínicos en aquella época hasta llegar al tiempo actual, que como vemos en la última epidemia, en el último brote importante que ha habido en República Democrática del Congo, sabemos que desde 2018 ha habido un brote muy importante allí, otro en los últimos meses algo más pequeño, ya controlado, y como podemos ver en la diapositiva, diferentes vacunas, todas estas iniciales que vemos ahí, que ahora vamos a desglosar, todos estos nombres de vacunas con letras que vemos en nuestras pantallas, pues se han puesto varias de ellas en estos brotes y se han experimentado. De tal manera que de lo que hay en la literatura, esto me ha parecido que es lo que está más avanzado, tenemos más datos y podemos conversar más sobre ellas estudiando lo que se ofrece publicado. Empezando por esta, que sabemos que es una de las más importantes y las que más se han ensayado en los últimos años. Sabemos que utiliza, ¿no?, un virus de la estomatitis vesicular disfrazado con glicoproteínas del virus ébola de la cepa Zaire para intentar generar protección e inmunidad. De hecho, ya en esta epidemia grave que se vivió a partir de 2014, se hicieron ya ensayos clínicos consolidados. En 2015, por ejemplo, tenemos este ensayo clínico extenso en el que se vacunó a modo de vacuna en anillo, como todos hemos oído en varias ocasiones, a diferentes grupos poblacionales, y vemos en las tablas del artículo cómo los resultados de la vacunación en diferentes grupos de población parecían prometedores. Vemos que en este estudio, en este ensayo, se desglosaba también la aplicación de la vacuna en anillo de una manera más temprana o más tardía, una vez se había sido contacto de riesgo de la persona confirmada, que ahora vamos a explicar. Y vemos cómo en los grupos en los que se había aplicado de manera muy precoz, las tasas de aparición de enfermedad por virus ébola en esas personas, tanto en los que se vacunaba muy prontito, en los que se retrasaba un poco más, unos días más, era pues la tasa de virus ébola era muy baja o llegando al cero. Resumiendo en esta diapositiva, porque a veces las tablas en los artículos nos pueden parecer más farragosos y más en una presentación breve, en estos estudios lo que hacía era pues que se vacunaba a los convivientes, a los que habían atendido a estas personas con casos confirmados, a los que habían participado en actos funerarios, etcétera, se ponía esta vacuna. Se excluía, como vemos en la diapositiva, ciertos grupos de población, pero aún con esto sí que se vacunó a más de 1.000 personas. Como vemos en este esquema, esta vacunación en anillo, de un caso confirmado, se hacía un rastreo de las personas que habían estado en contacto, como comento, y se ofrecía la vacunación. Vacunación que lo primero que se empezaba a ver y que se conoce de esta vacuna es que es bastante bien tolerada. Sí que es cierto que en torno a estos primeros días es cuando se acumula la mayoría de efectos adversos, pero vemos que son efectos adversos que podríamos aglomerar en lo que solemos llamar pues síntomas pseudogripales, un poco de fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, pero vemos que era una vacuna en general bien tolerada y con efectos adversos graves muy, muy escasos. Vemos también que en los niños era una vacuna que tenía un índice de tolerancia bastante bueno. De tal manera que podríamos resumir esta experiencia de efectos adversos en que la mayoría aparecían en personas por encima de los 17 años, sobre todo en los primeros días, y como digo, eran síntomas que podríamos definir como un cuadro pseudogripal. Enlazando una vacuna con la otra, tenemos otros estudios que se han hecho. En este caso se combinaban ambas vacunas, la que ya hemos explicado anteriormente y esta que está basada en el adenovirus 3 del chimpancé.
Como vemos, también se reclutó a personas que habían estado en contacto en una randomización de bien se daba una vacuna u otra o placebo, de tal manera que se buscaba el objetivo de 1.500 personas vacunadas. Como vemos, la respuesta de anticuerpos fue buena con ambas vacunas. Se conseguían unas tasas de respuesta de anticuerpos bastante buenas, muy buenas para ambas vacunas, lo cual era muy esperanzador. Y aparte, también veíamos cómo con ambas vacunas los efectos adversos también eran bien tolerados y escasos. O sea, que seguían llegando las buenas noticias en cuanto a vacunación para virus ébola. Vemos que una vez más los efectos secundarios tanto de la una como de la otra vacuna eran en general leves y similares, como hemos dicho en diapositivas anteriores. Otra de las vacunas que me ha parecido más interesante, si bien a lo mejor cuando te la repasas es un poquito más farragosa, porque es una vacuna en la que usa diferentes tipos de adenovirus como vehículo para disfrazar, como decíamos en las diapositivas del principio. En esta vacuna hay un artículo en el que te va explicando cómo van combinando varios tipos de esta vacuna, digamos, para irlas combinando e ir buscando una protección más global. De tal manera que la que combina polivalente de esta vacuna lleva diferentes cepas, como vemos, incluso para virus Marburgo. Entonces, lo que es referente al virus ébola, expresa la glicoproteína del Mayinga y bueno, es una vacuna que busca la protección ya no solo frente a virus ébola, sino intentando la protección frente a otras fiebres hemorrágicas. Como vemos en estas gráficas, sobre todo en la de más arriba, vemos que se conseguía una protección cuando íbamos combinando estos diferentes adenovirus que he comentado, modificados con las proteínas que os he dicho, que les he dicho, cómo íbamos consiguiendo la protección ya no solo frente al virus ébola, sino también a otras de las cepas de virus ébola y también frente a virus Marburgo. Esto lo hacía una vacuna bastante interesante. Como vemos aquí, vemos las diferentes combinaciones, monovalente, trivalente o con todos los tipos de vacuna englobadas en este que estamos hablando ahora mismo. Esto hacía que pudiese ser una vacuna muy interesante, pues por ejemplo, a personal sanitario, personal expuesto, gente que va a terreno y que nos interesa sin saber cómo realmente es a lo mejor la incidencia de determinadas fiebres hemorrágicas en esa zona a la que vamos a ir en ese momento, pero que nos haga esa protección global por los virus circulantes cuando estamos muy expuestos, como comento, como por ejemplo personal sanitario que va a la zona. Y como otras vacunas actuales interesantes para enfermedad de virus ébola, tendríamos de la lista que les he puesto al principio estas 4 que resumo más brevemente porque tenemos una experiencia a nivel mundial menor. La primera, también basada en el adenovirus, en este caso el adenovirus número serotipo 5, no dio tan buenos resultados porque parece ser que la inmunidad poblacional que tenemos a este tipo de adenovirus es mayor. Por tanto, hacía que ya los procesos inmunitarios de protección fueran más deficitarios y produjeran finalmente menor respuesta inmunogénica a esta vacuna para proteger frente al virus ébola. Esta vacuna combina también la del adenovirus con la de la estomatitis y, bueno, esta ventajas expresa la glicoproteína de la cepa macona, que es, como sabemos, la que produjo la epidemia tan importante que comenzó en 2014. Y esta vacuna ya sí que hay ensayos clínicos en las que ha demostrado que es muy segura en adultos sanos. En cuanto a esta otra vacuna, es una vacuna bivalente, una vez más participa uno de los adenovirus, en este caso el serotipo 3, más ventajas inmunogénicas porque en este caso la inmunidad poblacional frente a este adenovirus es menor y eso da ventajas en la generación de estos anticuerpos. En este caso lleva también cepa del virus Sudán y por tanto podría proteger de manera un poco más amplia en los posibles virus circulantes en terreno.
Igualmente, en ensayos en fase 2 se ha comprobado que es segura para adultos y que tiene una capacidad inmunogénica bastante importante. Y por último, las vacunas basadas en ADN, como en material genético directamente, en plásmidos que cogemos de estos virus y los usamos para generar la respuesta inmunitaria. Bueno, estas vacunas están menos avanzadas, son más complejas también de elaborar y lo único que de momento han demostrado que sí que protegen frente a animales de laboratorio como son las cobayas y los macacos. Y bueno, pues este artículo me parece interesante, como otros tantos que podemos encontrar en la literatura, que nos hace una visión un poco más global de esto que les estaba comentando. Como vemos, para no ser farragoso y no quitar tiempo al resto de mis compañeros de los ponentes, vemos que en general estas vacunas que hemos comentado, la capacidad de respuesta y de protección es bastante buena. Es verdad que unas más que otras, pero en general se están consiguiendo en los últimos años vacunas con una capacidad inmunogénica importante. Vemos también que en cuanto a efectos adversos, también como hemos estado explicando vacuna por vacuna, son vacunas muy bien toleradas. Entonces, estamos ahora, yo creo, en un momento de buenas noticias para los siguientes brotes de enfermedad por virus ébola. Como de hecho, ejemplifico con estos datos en los últimos brotes que ha habido en República Democrática del Congo. Vemos que la cantidad de población que se ha vacunado frente a estas vacunas es muy importante con esta vacunación en anillo. Recordemos que era esa vacunación que hacíamos cuando teníamos un caso confirmado y queríamos proteger a su entorno, a los contactos que habían tenido. Y vemos que mayoritariamente, como también he reflejado en una de las diapositivas iniciales, de momento el mayor número de reclutamientos ha sido con la del virus de la estomatitis, pero vemos que los datos con otras vacunas, como la polivalente que decíamos, ha llegado incluso casi a 10.000 personas. Estos son de los últimos datos publicados en base a las vacunas aplicadas en los últimos brotes de República Democrática del Congo. Vemos que la OMS tiene una estrategia importante para cuando ha habido estos brotes intentar controlarlas y, de hecho, ¿en qué ha derivado todo esto? Pues todo esto ha derivado en que ya hay vacunas que oficialmente están aprobadas por diferentes estamentos, como la Comisión Europea de los Medicamentos, que han aprobado vacunas como, por ejemplo, la que comentábamos del virus de la estomatitis. Y bueno, pues ejemplificando un poco más para para que no nos parezca solo datos de artículos y que veamos qué es lo que se ha hecho en los últimos brotes de República Democrática del Congo, vemos que casos por enfermedad de virus ébola han sido muy poquitos de todas estas cifras tan grandes que les he puesto en cuanto a personas vacunadas. Vemos que si en todo caso ha habido casos de enfermedad por virus ébola entre los vacunados, han sido en personas que habían sido de muy, muy, muy alto riesgo y que escasamente en las personas que habían sido supuestamente con menor enfrentamiento a cargas virales. Vemos igualmente que los casos de fallecimiento son muy bajitos en las personas vacunadas porque recordemos que esto supone un porcentaje bajo del global de cifras que hemos dicho de los casos entre las personas de riesgo. De tal manera que como vemos, se estimaría que con las estrategias últimas llevadas a cabo en República Democrática del Congo, la tasa de enfermedad por virus ébola entre individuos vacunados ha sido muy, muy, muy baja. De tal modo que podríamos concluir que en estas últimas experiencias en terreno la eficacia de esta vacuna rondaría el 97-98%. Y, no obstante, como os explicaba en esta diapositiva que explicábamos, bueno, perdón, no me voy para atrás, en la diapositiva que explicábamos las cifras de vacunación en República Democrática del Congo, vemos que también se han probado otra serie de vacunas. Bueno,
Y todo esto viendo un poco la clasificación de vacunas para virus ébola que tenemos, cuáles son las más avanzadas, basadas he intentado un poco resumir en qué ensayos clínicos han sido estos datos y un poco lo práctico de los últimos brotes de República Democrática del Congo. Nos quedaría un poco concluir de la vacuna del virus ébola. Intentar para otros tipos de virus emergentes de otras vacunas, no tenerlos tan paralizados en esas fases preclínicas para que cuando luego, ojalá no sucediera, pero haya un susto, como ha pasado en este caso también con otros virus emergentes y la pandemia actual, no las tengamos estancadas en esas fases iniciales de investigación. Financiación es importante, ya no solo para las enfermedades más comunes, intentar también aprender por fin el concepto de One Health, el concepto de salud global, el concepto de que los virus emergentes en cualquier momento pudiesen saltar, como ha pasado con SARS-CoV-2 este año. Preparar a la población en cuanto a la vacunación, ya no solo en nuestro país en el que desempeñamos cada uno nuestra función, sino en donde pueden ser estos focos de virus emergentes, porque a veces allí la población no está tan acostumbrada a estas estrategias, nos pueden ver como intrusos y es bueno que se hagan unos buenos programas de información y de preparación de la población y adaptarnos a sus costumbres sociopolíticas. Valorar qué vacunas podrían ser usadas de manera profilácticas en la población, cuáles se seguirían usando solo a este modo de protección en anillo, intentar estas vacunas de protección más global y tener cuidado en cuanto a estas vacunas de virus ébola, porque si bien es una enfermedad en la que se siguen ensayando también tratamientos experimentales y hay que recordar que algunos tratamientos, como por ejemplo cuando se usan anticuerpos monoclonales, pues estas vacunas podrían interaccionar y restar eficacia de los tratamientos. Para ya finalizar la segunda parte de la ponencia, hablaríamos de la vacuna frente al virus Zika. Es verdad que aunque son dos virus que han estado como protagonistas, desgraciados protagonistas en los últimos años, pero poco tienen que ver el uno con el otro, ¿no? En cuanto a impacto, geografía y en cuanto a cómo se ha vivido, gravedad, etcétera. Gravedad que si bien el virus Zika 5 segundos de recordatorio. Si bien el virus Zika a lo mejor no tenemos esa imagen desastrosa, ¿no? de un adulto que se infecta, que fallece en un porcentaje según donde se le atienda, pero siempre elevado. El virus Zika a lo mejor no tenemos esa imagen, pero no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar sobre todo ese impacto que tenía o que tiene en los bebés, en el feto, en los embarazos, en los nacimientos, con esas tasas de alteraciones neonatales que en un porcentaje no desdeñable pueden ser graves. O sea que es importante también una protección frente al virus Zika. A día de hoy, de momento no hay ninguna vacuna que podamos decir ya absolutamente avanzada o prácticamente ya aplicable para contener la enfermedad y para contener un posible brote epidémico, pero sí que, bueno, ya hay diferentes vacunas que han demostrado que pueden generar anticuerpos de una manera eficaz. Una tabla que, si bien no quiero que los asistentes y los que nos están escuchando vean con detalle, pero sí nos hace una fotografía global. Una fotografía global en cuanto a las diferentes vacunas que están en ensayo. Como vemos en la columna del centro, muchas de ellas están en fases bastante todavía tempranas de investigación. Tendríamos vacunas inactivadas que, bueno, en un principio serían ideales para las embarazadas y para inmunocomprometidos, pero siempre queda la duda con el Zika de, si una vacuna para el Zika en una persona embarazada, las contraindicaciones que pudiera desarrollar, porque precisamente lo que nos interesa es la protección frente a la infección para que no haya problemas en el feto. Al ser inactivada, los resultados pues probablemente son prometedores, pero siempre es un asunto que hay que tener cuidado con este virus, con esta vacuna, tanto en este tipo de vacunas como en otras. Sí que hay experiencias con viriones purificados y esas sí que han dado muy buenos resultados en ensayos, en estudios preclínicos. Las vacunas vivas atenuadas. Bueno, pues ¿qué tenemos de ventajoso en estas vacunas? Pues que producen una inmunogenicidad más potente y probablemente más duradera. Pero claro, se nos ponen varios frentes con el virus Zika. Perdón.
Por un lado, que si es una vacuna por virus atenuados, las consecuencias potenciales que pudiera tener en lo que parece que el Zika tiene en cuanto a esa neurovirulencia. Y por eso quizá lo mejor sería volver a usar, una vez más, me permiten la palabra poco científica de disfraz, de ciertos virus disfrazados con proteínas del virus Zika para generar una respuesta inmunogénica eficaz, pero sin las consecuencias que pudiera tener. También en las vacunas de virus vivas atenuadas, la duda, ¿no?, de la interacción, que qué pasa en aplicar estas vacunas en sitios en los que pudiesen circular otros arbovirus y la posible interacción, como a veces se han hecho las hipótesis sobre el por qué Zika puede dar ciertas alteraciones en poblaciones que son pues seropositivas para haber padecido en algún momento infección por virus dengue, por ejemplo. Las vacunas basadas en material genético, en ADN o en ARN, bueno, pues son vacunas que también, aunque son un poco más complejas, pero parece que dan buena respuesta inmunogénica y que son unas de las candidatas que también están en estudio. Voy a ir abreviando, me disculpan por el tiempo que vamos llegando a su fin, pero bueno, como vemos, hay algunos estudios ya importantes, como este estudio que se hace en Estados Unidos con una vacuna candidata y que parece, con 2 vacunas candidatas en voluntarios adultos, y sí que se ha observado una buena respuesta inmunológica. O sea, que vemos que sí que tenemos estudios en fases tempranas, pero que ya se han empezado a aplicar y ya acabamos con esta diapositiva. Simplemente quedarnos con la idea de que la vacuna frente al virus Zika, lo ideal sería una dosis única, que se pudiera aplicar a cualquier población, más que ninguna en este caso en embarazadas, que diese una inmunidad duradera y potente, eso como en muchas otras vacunas, que nos proteja tanto a la madre como al feto. Importante, la vamos a tener que aplicar en muchos países que puede haber zonas con menos recursos y, por tanto, sería ideal que no necesitara o que no tuviera exigencias de cadena, por ejemplo, del frío, de otros tipos de conservación. Y luego el problema de esta vacuna. Bueno, virus Zika, de lo que se va conociendo desde que por la década de en torno al año 47 se descubrió, es un virus que donde cae pues se extiende mucho, pero es verdad que genera protección. Entonces, cuando la población se ha infectado, se desvanece un poco, ¿no?, por esa inmunidad de grupo y al cabo de años es cuando vuelve a aparecer. Eso puede hacer, entre comillas, perder un poco el interés en tener desde los laboratorios o desde la financiación vacunas. Por eso deben de ser vacunas pues que se puedan mantener, conservar, o esos estudios se mantengan el tiempo suficiente para poderlos usar entre brote y brote. Y creo que con esto ya hemos finalizado. Simplemente agradecer mucho su atención y cualquier duda estoy a su disposición ahora mismo o si quieren contactar conmigo a través de otras vías. Muchísimas gracias, Fernando, por esta excelente presentación. Vamos a pasar a las preguntas en este momento. Tenemos una pregunta para el doctor Francisco Espinosa. Doctor Espinosa, si usted tiene conocimiento de las barreras que los ginecobstetras podrían poner, o las razones, mejor dicho, para que pongan esas barreras para la vacunación de la mujer embarazada. Es algo que siempre hemos sufrido los pediatras, que pensamos siempre en prevenir y le cuesta trabajo al ginecobstetra el poner vacunas por varias razones, entre ellas que habitualmente no tienen refrigerador para mantener la cadena de frío. Segundo, no les es nunca tan importante la cuestión de prevención. Y por eso yo, en general, creo que nuestra labor como pediatras es sensibilizar a las mamás para que pidan la vacuna, proveerla. Yo creo que yo acabo vacunando a más mamás que cualquiera de los ginecobstetras que me rodean. Básicamente creo que les cuesta trabajo porque durante el entrenamiento de un obstetra no se da la parte de vacunación como una estrategia fundamental del ginecobstetra y que debiera hacerlo, ¿no?, especialmente para enfermedades como papiloma y por supuesto todas las que son de importancia durante el embarazo.
Gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Chaverri sobre vacuna específicamente de neumococo en el adulto mayor, que ahorita se sugiere una vacunación secuencial con el advenimiento de vacunas de más valencias conjugadas. Si irá a ser la tendencia a ya no hacer esa secuencia y poner solo una conjugada, y si probablemente necesitemos hacer una revacunación a los adultos mayores con una conjugada de más valencias. Muy bien, muchas gracias. Es una excelente pregunta en definitiva. En definitiva, en este momento creo que no solamente el adulto mayor, sino que el mundo ya está haciéndole una solicitud a toda la industria farmacéutica de que por favor potencie estas inmunizaciones. Necesitamos más valencias dentro de lo que son nuestros esquemas de inmunización de neumococo. El desplazamiento se está volviendo marcado en todos los grupos. Es muy probable que en caso de que, y esto dependerá mucho de la información serológica que tengamos en las diferentes zonas y en los diferentes países, que el ingreso de una vacuna que tenga más valencias, si están incluyendo los serotipos que definitivamente están circulando, pues que necesitamos ampliar la cobertura sobre esto. Dependiendo de la tecnología que vaya a tener esa vacuna, tal vez se beneficie de un proceso secuencial con una vacuna polisacárida y si ya teníamos de previo un adulto de alto riesgo, específicamente de que fuera adulto mayor, que tenía la vacuna conjugada o posteriormente de alto riesgo y está incluyendo un serotipo que está circulando adentro de nuestro medio, pues probablemente también sea indicado la revacunación. Gracias, doctor Chaverri. Y nos queda tiempo justo para una última pregunta. Esta es para el doctor Fernando de la Calle Prieto, no es exactamente sobre las vacunas, pero sí sobre la vigilancia de tanto de ébola como Zika. Si usted cree que la vigilancia a nivel del mundo, diríamos, especialmente en los países más afectados, es suficiente en este momento o tendríamos que estarle poniendo más atención a esto. Complicada la pregunta porque efectivamente son muchos países y ahora mismo encima este año la situación es muy compleja con el coronavirus. Bueno, yo lo que sí que creo es que efectivamente se está demostrando que para el control de muchos de estos microorganismos lo importante es controlar en el foco y yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Podemos esforzarnos en tratamientos y en vacunas y efectivamente debemos esforzarnos en ello pues por responsabilidad científica y porque, bueno, pues es lo que probablemente nos gusta a todos los que estamos aquí, el intentar buscar soluciones a estos problemas, pero independientemente de esos esfuerzos, yo creo que a nivel global se flaquea, si me van a permitir la palabra, en controles en el foco. Muchas veces, al final, cuando ya intentamos participar o ayudar es cuando ya está todo igual más difícil de controlar y creo que sí que es una tarea pendiente a nivel global que nos acordemos de controlar bien en el foco, de ayudar en el foco y de medidas ya no solo de incurrir a lo mejor de una manera que en los grupos de población en los que se vaya pueden parecer más o menos agresivas, sino pues educación poblacional, información y probablemente también en el destino. Yo creo que lo hemos aprendido con la COVID-19. Tener a la población informada de que estos virus existen, de que vivimos en un mundo global, que ya no conocemos de fronteras y menos aún para los microorganismos. Saber que por mucho que unos países tengan más rentas, otros menos rentas, nos podemos ver todos afectados. Que el coronavirus, como pasó en este año, no iba a ser solo en inicio cosa de China, como luego se ha demostrado. Y, por tanto, invertir en esa información, en ese control de foco y también en la información en nuestros propios países sobre qué es todo este mundillo. Muchas gracias y muchas gracias a los tres conferencistas. Nos hemos quedado sin tiempo ya para más preguntas, pero les agradecemos muchísimo de estar con nosotros, el compartir sus conocimientos. Los invitamos a quedarse si les es factible al resto de conferencias, que todavía tenemos un par de horas de conferencias. Pues bueno, esperamos poder compartir en el futuro ya de manera presencial y compartir un poquito más. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Gracias. Chao.